Vamos a pasar ahora a esta segunda plática de la noche en relación a la importancia de la gramática castellana en el estudio e interpretación del Nuevo Testamento. El licenciado José Albano Yupanqui es el hermano invitado para esta noche. Él es profesor en el seminario de la UCE en Cochabamba. Y él mismo también, al comienzo de esta plática, va a hacer una pequeña presentación acerca de lo que él está haciendo dentro de la obra de Dios. Así que voy a ceder la palabra al licenciado José Albano Yupanqui. Y todos, hermanos, vamos a escuchar y luego al final también podemos hacer preguntas en relación a la exposición hecha. Muy bien. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes. De nuevo lo digo, un poquito con calor acá en el norte de Argentina. Estamos con mucha calor. Me parece que en el día llegamos a los 30 grados. Y bueno, recién se empezó a nublar, así que hay un poquito más de frescura. Estaba todo el día casi caliente. No sé cómo están por allá y no sé de qué lugares exactamente están conectados. Pero aún así espero que sea calor o esté un clima templado, o sea un buen tiempo para seguir conociendo y seguir desafiándonos a nosotros mismos a crecer en el conocimiento, a crecer en la experiencia de conocer al Señor a través de nuestro servicio, ¿sí? Como decía el pastor Galo, mi nombre es José Albano Yupanqui. Actualmente soy profesor del seminario en Bolivia, del seminario que se encuentra en Cochabamba, de la UCE. Y bueno, el Señor me ha dado algunos privilegios. Sí, antes de empezar, yo soy boliviano, no soy argentino, pero bueno, por causa de la pandemia, por causa de este evento que estamos pasando, que no lo habíamos previsto, bueno, ya me quedé solamente en Argentina y ahora soy, creo, en cierta forma argentino. No tengo el documento, estamos en ese trámite, pero bueno, esperamos que el Señor nos permita tenerlo para poder cumplir aquí el ministerio que también Él nos ha permitido tener, ¿sí? Como les decía, mi ministerio en el Señor es ser docente casi a tiempo completo. Estoy apoyando en varios seminarios, en diferentes materias, pero casi normalmente siempre estoy tomando la materia de gramática castellana o lo que es la materia de griego, ¿no? Entonces estoy casi siempre enfocado en eso y el Señor me ha permitido estar con el seminario en Bolivia, de la USTE, con el Bautista también en Cochabamba, y también con una facultad bíblica en Camiri, en Santa Cruz, así que estoy algunos meses dictando módulos o a veces tomando durante un semestre una materia y puedo enseñar algo de gramática también. Y bueno, no solamente eso, sino que el Señor ha abierto oportunidades ministeriales acá en Argentina y bueno, soy profesor invitado en el Instituto Bíblico Jorge Müller, sede acá en Jujuy, y también profesor en el Instituto Bíblico Evangélico de Mendoza, también con la materia de hermenéutica. Y bueno, esto para mí es un enorme privilegio ser en este año, esta primera vez, profesor en el seminario de la UCE allá en Buenos Aires, ¿no? Muy complacido de verdad y muy desafiado siempre cuando hablamos de la enseñanza, del hecho de aprender. Decía el pastor Freddy al inicio, no podemos desprestigiar ningún ministerio ni por causa del género sexual, ni por causa del tipo de preparación o el tipo de persona. No se puede desprestigiar a nadie, sino que todos son importantes en el ministerio, en la enseñanza. Y en ese mismo contexto, cuando hablamos de enseñanza y de aprendizaje, hay elementos que para todos nosotros son imprescindibles y son importantísimos. Y en ese contexto de aprender, seguir nutriéndonos con el mensaje, seguir nutriéndonos con herramientas que yo puedo utilizar al momento de explicar, estudiar, interpretar la palabra de Dios, que es nuestro objeto de estudio constante, es que podemos nosotros tomar una charla que justamente es lo que está en el título, la importancia de la gramática en el estudio e interpretación del Nuevo Testamento. A pesar de que el título es un poco largo y parece que tiene mucho contenido, e incluso si lo pensamos bien parece el título de una tesis, cosa que no es,
Parece algo así, ¿no? Pero podemos formularlo de diferentes maneras, pero aunque lo formulemos de diferentes maneras, la intención de esta charla es para llevarles a ustedes a poder considerar a mayor profundidad algunos elementos que tal vez por ser muy obvios nosotros lo tomamos muy livianamente, ¿no? En este último tiempo, en las escuelas, en la universidad, en la enseñanza, en diferentes grados y niveles y contextos, incluso diría países, hay una materia y hay un área que se están descuidando enormemente y es la parte de gramática. Yo estoy seguro que ustedes me darán la razón, ¿no? Basta con consultar a un chico o una chica que está en el primario, en el secundario e incluso en el terciario, que cuando elaboran un documento para presentarlo como una tarea, una investigación, normalmente se acude al copiar, pegar, y muy pocos muy pocos son los que acuden a elaborar algo propio en base a lo que ellos piensan. Y muchos de estos que en un momento llegan a elaborar algo de lo que ellos piensan, lo elaboran en un documento escrito, pero lo elaboran de una manera tal que no se puede entender. Uno trata de entender, trata de ver dónde empieza, cuál es la idea principal, y bueno, es toda una mezcolanza de cosas, y uno dice, no sé dónde está la tarea y no sé dónde está el punto importante, porque hay tantas palabras, pero al final no se dice nada. Y una de las cosas que yo me di cuenta ya enseñando esta materia por lo menos 6 años, es que se está descuidando enormemente lo que es la parte de la gramática, ¿no? Y me parece que este descuido de la gramática, de los elementos gramaticales al momento de estudiar, interpretar y explicar lo que dicen las escrituras, está trayendo sobre la iglesia local antes de la pandemia, durante la pandemia y es más seguro después de la pandemia, un déficit en el conocimiento y en la exactitud de la exégesis bíblica, ¿no? Estoy seguro que todos nos damos cuenta de esto por el hecho de simplemente de ver la realidad en donde estamos. Nos damos cuenta por el hecho de escuchar las prédicas, los auditorios llenos, donde hay alguien que se está dirigiendo al público, pero cuyo contenido en muchos casos haya en el borde de la herejía, o haya en el borde, o haya en el punto en donde nosotros mismos no entendemos de dónde sale eso que está comentando o está enseñando el predicador. Mucho hoy en día de lo que escuchamos, tristemente, es una reflexión, podríamos decir sin desmerecerlo, pero podríamos decir una reflexión devocional de las escrituras. No digo que no haya una lectura de la Biblia. El dilema es que hay una lectura muy liviana, muy sencilla, una lectura que enfatiza algunos puntos, dejando de lado otros que también son importantes en el texto y sacando incluso el texto fuera de su contexto. Estas cosas que vemos en la realidad, y mucho más ahora que estamos en la virtualidad y que con un clic podemos entrar a YouTube, podemos estar en el Face, con un live, podemos estar, ¿qué les digo?, en diferentes plataformas que las iglesias están utilizando, uno va a encontrar un montón de enseñanzas que muchas de ellas carecen de un fundamento bien establecido bíblicamente, ¿no? Las razones que llevan a esa interpretación liviana, a una interpretación muy superficial, es que se deja de lado pautas importantes que vienen de algo que nosotros vamos considerando. Cuando vamos a la Biblia, y estoy seguro que todos nos enfrentamos a la Biblia porque queremos conocerla, queremos entenderla, queremos estudiarla, queremos explicarla, enseñarla y que ella cambie nuestras vidas, todos los que enseñamos, sea desde el púlpito, o sea en una clase, o sea en un lugar, en un anexo o en un grupo focal, ¿ah?, estamos siempre enfrentados con la realidad que implica este libro que tenemos en nuestras manos, ¿no? No es como tomar una revista, no es como tomar, ¿qué les digo?, una guía, no es como tomar cualquier otro libro del cual no consideramos, y es más, ni siquiera tiene un elemento que la escritura tiene, que es la inspiración. Es el elemento que
lo que tenemos, que llamamos y que se conoce como Biblia, es la palabra de Dios. Esa frase, esa construcción, cuando nosotros la tomamos en cuenta, pesa sobre nosotros al momento de tratar o buscar interpretarla. Entonces, cuando abrimos las escrituras, nos enfrentamos con algunos puntos que para nosotros, supongo que son conocidos o tal vez no, pero nos deben dar una pauta de cómo entender las escrituras. Hay quienes se acercan a la Biblia a través de algún método de estudio. Toman el devocional, toman el método sintético, toman el método literario, no sé. Pero algunos están pensando en otros métodos un poquito más complicados y más ampulosos, como el método analítico, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, voy a estudiar las escrituras usando este método. En este método voy a considerar esto y esto. Pero estoy seguro que muchos, por causa de que nos lleva bastante tiempo y es bastante trabajo, probablemente digan, bueno, prefiero otro método que me sea más sencillo, más práctico, o incluso ningún otro método. Simplemente tomo las escrituras, lo que no entiendo, voy a un comentario, leo el comentario, y bueno, por ahí, para tener un poquito más de idea, busco otro comentario, leo, no sé, por ahí una opinión en el Face, y bueno, a través de 3 fuentes constato lo que está ahí, y bueno, ya no hay ningún trabajo, no hay más, y simplemente queda ahí. Bueno, creo que hemos hecho parte del trabajo, pero nos falta mucho para completar y hacer lo que de verdad debemos hacer. Algunos están pensando cuando se acercan a las escrituras que debemos pensar en los pasos en el proceso exegético. Cuando pensamos en hacer interpretación bíblica, cuando pensamos en la importancia de la gramática, viene a nuestra mente elementos o conceptos como la exégesis. La exégesis que es fundamental al momento de tratar de entender el texto en su contexto. También estamos pensando en la hermenéutica. ¿En qué hermenéutica nosotros vamos a utilizar o vamos a tomar en cuenta para interpretar las escrituras? Los que han tomado en cuenta, el pastor Freddy decía hace un momento, respondiendo a la pregunta de la predestinación, de la historia, un poquito de esto, hablaba acerca de cómo hay cositas chiquitas que llevan a distintos puntos de vista, por ejemplo, en relación a la escatología. Amilenarismo, postmilenarismo o premilenarismo son el resultado, entre otros, de una variante en la hermenéutica que se utiliza cuando uno se acerca a algún pasaje en las escrituras. Mucho va a depender cómo uno, cualquiera sea hombre o mujer, que está frente a la Biblia y quiere estudiarla, va a depender mucho cuál es la hermenéutica y la convicción hermenéutica que tiene para interpretar las escrituras. Uno puede ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, y pensar en algo más alegórico, en algo más espiritual, y a través de su interpretación va a llegar a la conclusión de que, bueno, Mateo 20 y todo lo que implica el milenio es algo más figurativo, es algo no literal, sino que simplemente se presenta una extensión amplia de tiempo. Bueno, eso es correcto por causa de que ha considerado un elemento hermenéutico, una línea de pensamiento hermenéutico. O capaz alguno tome la hermenéutica histórico, gramático, literal y se acerque a Apocalipsis capítulo 20 y bueno, va a tener otro resultado acorde a la hermenéutica que utiliza. Pero viene a nuestra mente, cuando nos enfrentamos a la Biblia, viene a nuestra mente este punto, como es el hecho de considerar los elementos hermenéuticos. Por otro lado, bien dice el título, hablamos del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento, todo él fue escrito en griego. Entonces, siempre que estamos pensando en interpretar las Escrituras, en la importancia de la gramática, tenemos que pensar que la extensión no solamente se restringe al idioma que yo conozco o al que domino, sino a algo mucho más profundo y mucho más, ya un rato vamos a ver, algo más rico de lo que nosotros en un momento podríamos entender. Pero estamos pensando en ello. Cuando nos acercamos a la interpretación, al estudio de las Escrituras, también tenemos que ponernos a pensar si la versión que nosotros tenemos es la versión que de verdad nos va a orientar a conocer el texto muy cercano o muy parecido o idéntico a lo que estaba en el documento o en los documentos
documentos originales o copias de los originales que poseemos. Hay un montón de Biblias, hay un montón de traducciones a las cuales tenemos acceso por una manera física, en una manera virtual, pero tenemos una colección de libros. Los que tienen el Eastword, por ejemplo, un programa de computadora, sabrán que en el Eastword hay por lo menos, no sé, 60 tipos de Biblias o más para descargarse. Y uno puede comparar las 60 diferentes versiones y llegar a una conclusión. Pero hay que recordar también que cuando utilizamos alguna que otra versión, todas las versiones están o responden a un propósito. Y en ese propósito hablamos de equivalencias formales, equivalencias dinámicas, traducciones libres, traducciones más litúrgicas o traducciones un poco más respetando la tradición de la denominación, etc. Pero hay que pensar eso cuando hablamos de estudiar las escrituras. Hay que hablar también de conceptos que ya entran dentro del tema de la teología sistemática, que es la inspiración de las escrituras. Muchos hoy día están pensando que la Biblia, algo como lo que decía Karl Barth años anteriores, que la Biblia no es la palabra de Dios como tal, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esta declaración que hizo Karl Barth le costó a él el hecho de ser perseguido en su tiempo por causa de que proponía que no todo lo que está en la Biblia realmente es palabra de Dios, sino que hay secciones que son palabra de Dios y otras secciones que son palabras de los hombres. Entonces, capaz alguno de nosotros no conoce lo que dijo Karl Barth, no conoce lo que es teología contemporánea, no conoce lo que es la teología existencialista, bueno, no conoce mucho de eso, pero aunque no conoce, en muchos casos, practica algo de eso. Miren, y en este sentido tenemos que acordarnos, dentro de la teología sistemática hay un campo que se llama bibliología. Y la bibliología responde a varias cosas. Una de ellas es que nos da una idea, nos da un concepto de lo que es inspiración. Pero cuando habla de inspiración, uno tiene que ponerse a pensar, ¿inspiración verbal o inspiración solamente del tema o del contenido? Hay mucho pensamiento y mucha divergencia en este caso, porque hay muchos creyentes, muchos predicadores que piensan que la Biblia, la versión que ellos manejan, no debemos considerar los elementos gramaticales, porque la gramática no importa tanto, no es que lo vamos a dejar de lado, pero no importa tanto, lo que importa es el mensaje que comunica ese versículo. Por lo tanto, el énfasis en estudiar la Biblia no es tanto las palabras, el orden, las oraciones, la dependencia, independencia, el tiempo verbal, no importa tanto eso, lo que importa es cómo entendemos el mensaje de ese pasaje. Y claro, parece inocente, pero no es inocente porque responde a un concepto que tú y yo tenemos de inspiración. Entonces es importantísimo saber cuál es mi concepto de inspiración. Y por lo menos, bajo el título tan largo que tenemos ahí en la presentación, en la primera diapositiva, por lo menos estamos apuntando a considerar la inspiración verbal. La inspiración, el hecho de que cada palabra, cada letra en los textos y documentos originales ha sido soplada por Dios. No hay una palabra, no hay una letra que esté simplemente ahí porque, bueno, alguien quiso colocarlo y quiso ponerlo, Pablo quería aumentar algo o quería sacar algo, no, sino que todo lo que está en las Escrituras, cada palabra ha sido inspirada. Y bueno, también tenemos que pensar ya no en el hecho del estudio, ya no en el hecho de la interpretación, sino que tenemos ya que pensar en el hecho de la predicación. Miren, si alguno de nosotros piensa que está realizando predicación expositiva y no considera los elementos gramaticales, hay otros elementos, pero si no considera los elementos gramaticales, creo que estamos alejados de lo que es el concepto de predicación expositiva. Porque uno de los elementos fundamentales de la predicación expositiva es la exégesis. Y la exégesis
implica conocer el idioma nativo, implica conocer y dominar por lo menos los conceptos del idioma que hablamos, pero también tener una breve idea de lo que son los idiomas originales en los que fue escrito. Entonces, cuando nos enfrentamos a la Biblia, no solo estos conceptos que aparecen acá, sino muchos otros más, están sobre nosotros y nos llaman a nosotros a conocer, a entender y considerar la importancia de la gramática al momento de estudiar, interpretar y explicar las escrituras. En el tiempo del oscurantismo, cuando Lutero estaba levantándose y cuando Lutero y los protestantes formularon un pensamiento que ha quedado plasmado hasta hoy, que dice que las escrituras se interpretan a sí mismas, los católicos, como para hacerse la burla, ¿no?, de manera irónica, decían esto que está ahí arribita. Este libro, decían, dice, este es el libro en el que cada uno busca su opinión y en el que cada cual halla lo que busca. ¿A qué se referían? Martín Lutero dijo, o propuso por lo menos, que todas las personas tenían el derecho, tenían el deber de acercarse a las escrituras para interpretar las escrituras. ¿No? Era la libre interpretación. Claro, pero los católicos lo entendieron en una manera muy, muy diferente, y para ellos no era libre interpretación, para ellos era liberalismo en la interpretación. Eso es, ellos pensaban, bueno, que cada uno va a interpretar la Biblia a su manera, que cada uno va a interpretar como bien le parezca, va a buscar, como dice ahí el título, va a buscar lo que cree, va a creer ahí lo que como interprete. Bueno, cada quien tiene su propia verdad. ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos, hermanas? Que en cierta manera, una forma incorrecta de entender los beneficios de la reforma y los beneficios de lo que se en 1517 es que hoy día no se considera esto de la libre interpretación, y más bien parece un liberalismo de la interpretación. Probablemente este es un punto negativo que ahora se está viendo en lo que va de la iglesia evangélica o de la iglesia protestante. No importa la denominación que sea. Pero como que se está desmereciendo el trabajo y se está malinterpretando lo que se quiso lograr. Y es ahí cuando ustedes que han tomado o que son partícipes en estas conferencias, es ahí cuando ustedes tienen que ser los heraldos, tienen que ser la gente que se prepare y piense en una manera distinta para acercarse a las escrituras, no buscando encontrar lo que uno ya conoce. O en otras palabras, simplemente no buscando hacer eisegesis, sino para que uno se acerque a las escrituras y trate de encontrar en ellas lo que Dios en verdad quiso decir. Por eso el título, la importancia de la Biblia. Entonces, no es poca, hermanos, la tarea, no es poco el peso que todos los que quieran de verdad explicar las escrituras tienen cuando hablamos de gramática. Y bueno, en ese sentido, alguien dice, bueno, entonces, hermano, si hablamos de gramática y hablamos de la importancia del Nuevo Testamento, ¿cómo esto afecta al intérprete? Estos conceptos que aquí hemos presentado en la segunda diapositiva, en este caso es la primera, bueno, para algunos de ustedes tal vez son familiares: método analítico, hermenéutica, exégesis, predicación expositiva. Ustedes capaz lo conocen y capaz algunos de ustedes ya ha pasado el curso en algún seminario o en los mismos seminarios de la UCE. Pero son conceptos que nosotros tenemos, ¿no? Pero estos conceptos, de nuevo, impactan cuando nosotros nos acercamos a la Biblia para dar una interpretación. Sin duda alguna, tanto en el estudio y en la explicación del mensaje de las Escrituras, lo que nosotros hacemos es un arte, pero a la vez es una ciencia. Miren, es un arte porque no hay reglas dogmáticas o pasos específicos inalterables que se siguen al momento de la interpretación.
Si tú, por ejemplo, consultas algún libro de George Ladd, algún libro de Gordon Fee, algún libro de algún teólogo que por ahí ha estudiado mucho y en su estudio él ha encontrado pasos que seguir para elaborar un trabajo, él te va a presentar esos pasos. Por ahí otro hermano que también ha tenido la misma experiencia te va a presentar sus pasos y cuando tú los comparas, tú vas a encontrar que difieren en algunos puntos. Para alguno el primero es segundo y para otro el tercero es último. Bueno, eso depende de la experiencia de cada estudiante de las escrituras. Por eso justamente es una ciencia, o perdón, es un arte. Porque el que se acerca, o el hecho de que nosotros nos acerquemos a las escrituras para entenderlo, para analizarlo y comprenderlo, no implica seguir un orden dogmático, un orden cerrado. Tienes que pasar por esto, seguir por esto, seguir por esto, por esto, por esto. Miren, no se puede hablar de que algo está totalmente definido para hacer o seguir la interpretación. Es un arte. Y ese arte tiene más nitidez, tiene más contenido cuando el artista, que en este caso somos ustedes y yo, cuando el artista le pone más pintura, le pone más tiempo, le pone más ganas, le pone más esfuerzo. En ese momento, el trabajo de interpretación va a ser más profundo, más particular y más beneficioso. Por lo tanto, miren hermanos, el hecho de estudiar e interpretar las escrituras es un arte. Pero al hecho de ser un arte, también se sigue que es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Porque aunque no hay pasos dogmáticos de que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sí hay principios que se deben respetar. Y eso es lo que propone la hermenéutica. La hermenéutica nos da principios que nosotros debemos guardar al momento de acercarnos a interpretar las escrituras. Cuando hablamos de la utilización del método histórico, del método gramático y del método literal, que al final es uno solo, histórico, gramático, literal, este nos propone que nosotros debemos considerar la historia. Y el hecho de considerar la historia me dice, bueno, debes considerar el contexto cultural, el contexto social, el contexto político, el contexto incluso económico, en algunos casos, de lo que estaba pasando en ese momento y cómo entender el texto en ese contexto, ¿no? Cómo entender este texto en relación a la historia. Probablemente es un texto que se esté citando del Antiguo Testamento. Entonces, para entender cómo esto impacta en este momento, hay que ir a la historia, hay que ir al Antiguo Testamento o al lugar en donde este se encuentra. Cuando hablamos de lo literal, estamos hablando del hecho de que, bueno, tú debes considerar los elementos literarios, figuras de lenguaje, tipo de literatura con el que te encuentras. Por ahí es que te digo, es algo expositivo, es algo narrativo, es poesía, es profecía. ¿Qué es lo que tú tienes enfrente? El pasaje donde tú estás es un simil, una hipérbole, una sinécdoque, es un quiasmo, es una parábola. ¿Qué es lo que tú tienes delante? Entonces, fíjense, la interpretación y el hecho de considerar estos elementos no es que me dice, bueno, primero debes tomar en cuenta la historia, luego la parte de lo literario y al final lo gramático. No, me dice, toma en cuenta estos elementos. El hecho de que tú lo pongas primero o segundo, eso ya depende de vos, pero nos da principios. Entonces, fíjense que nosotros, como estudiantes, como lectores, como investigadores incluso, somos los que jugamos un rol de oficio. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros damos tiempo y dedicamos esfuerzo, así como cuando se cumple un oficio en un trabajo, para cumplir con esa obligación o con esa responsabilidad. Entonces, fíjense que interpretar o hablar de gramática no es algo que simplemente sea así liviano y lo tomemos ahí como que, bueno, debe ser más o menos. No, no. Es algo muy importante cuando hablamos de interpretar las escrituras. Entonces, nosotros jugamos un rol.
no lo digo esto simplemente porque yo quiera hacerlo parecer así, sino que cuando nosotros consideramos cualquier libro de métodos de estudio bíblico, o libros de hermenéutica, o libros de exégesis, o de predicación expositiva, todos los libros siempre empiezan enfatizando o poniendo la mirada sobre quién, sobre el que va a hacer la investigación. Entonces, bajo ese mismo hecho, es que la mirada está puesta en ustedes. Porque al final, que sea o no sea importante, va a depender de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo ustedes le van a dedicar. No es cuestión de quién lo enseña en sí, sino es cuestión de quién lo pone en práctica. Y de esto tenemos un montón de experiencias. Alguna vez yo escuché en el seminario, mientras era estudiante en la materia de griego, yo me acuerdo alguna vez uno de mis compañeros dijo esto. Dice, dice José, no, dice el griego hay que memorizar, hay que traducir, hay que hacer tal y tal y tal y tal cosa. Dice, no vamos a poder, ¿para qué tanto trabajo? Y él dijo esto, ¿no? ¿Para qué hacemos tanto trabajo si al final ya hay comentarios, hay Biblias de estudio, hay un montón de artículos en el internet? ¿Para qué tanto trabajo? Uno va, busca, lee un poquito, se entera, incluso va a los programas bíblicos, pone una palabrita y ya toda la información le sale. ¿Para qué esforzarse? Bueno, a veces, y me parece a mí que debería ser siempre, cuando uno le coloca su propio esfuerzo, el resultado es que tiene mucho más beneficio y más gozo que tomar el resultado que otra persona. Por lo tanto, todo intérprete, todo estudiante de la Biblia, en primer lugar, se constituye en un lector. Cuando ustedes se acercan a la Biblia para conocer un mensaje, para preparar un mensaje, ustedes son lectores. ¿Por qué? Porque van a ir conociendo el mensaje. Para estudiar y para predicar, uno no va directamente y bueno, dice voy a ir y voy a buscar, no, uno primero se familiariza con el pasaje. Entonces simplemente son lectores. Y todos creo llegamos a ese punto, somos lectores, conocemos el mensaje. Pero ya yendo un poquito más allá, ese lector se constituye en un investigador. Hay una hermana que escribe un libro bien interesante que se llama Investigación Teológica, Nancy Weber se llama la hermana, y ella propone, habla de hacer tesis, de tesinas y otros trabajos, pero ella propone que una manera de hacer investigación también es la exégesis. Entonces, bajo ese principio, miren, lo que ustedes hacen cuando van a su mesita o a su escritorio o a algún lugar, a la iglesia o en el seminario, ustedes se ponen a abrir su Biblia, son lectores en primera instancia, pero después ustedes quieren conocer más a profundidad y empiezan a buscar un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un diccionario teológico, una Biblia de estudio, un libro que hable acerca de ese tema, y ustedes lo colocan todo ahí, van al internet y todo eso. Ya no son lectores, ya han pasado esa línea de lectores y entran en otra línea. ¿Y cuál es esa? Es la línea de investigador. ¿Por qué? Porque ya no van a conocer el mensaje, sino van a consultar del mensaje. ¿Por qué se dice? ¿A qué se refería? ¿Cómo impacta? ¿Cómo se relaciona con otros elementos? ¿Qué significa tal cosa? ¿Por qué lo dijo? Si es que lo dijo, ¿en qué manera? Todos esos elementos ya no responden a un simple lector, sino que ya responden a un investigador. Pero luego de ser investigador, ¿saben qué es lo que es interesante? Ya se pasa a otro nivel y uno se vuelve, por así decirlo, espero me entiendan esta palabra, se vuelve un tesista. ¿Cómo tesista? Todos los que leen la Biblia, estudian el pasaje, al final de eso queda una interpretación, o vamos a llamar una tesis, ¿no? Una tesis es una verdad que es el resultado de una investigación. Entonces, cuando ustedes estudian, preparan la prédica, el mensaje,
y dicen, esto dice el pasaje, lo que ustedes están proponiendo es una tesis. Por lo tanto, ustedes se están convirtiendo en tesistas, porque ya no solamente conocen el mensaje, no solamente consultan del mensaje, sino que proponen la verdad, según ustedes, del mensaje. Entonces, la relación de ustedes con el pasaje ya se vuelve más familiar, mucho más íntima, y es un trabajo objetivo. Pero al final no termina ahí, porque interpretar las escrituras no sería un trabajo completo si no hay la comunicación del mensaje. Entonces, en ese punto ya se pasa de ser un lector, un investigador, un tesista, y ya uno toma el rol de profeta. Ahora, entiéndase profeta en el buen sentido, no como que alguien está hablando en lenguas, no, para nada, sino profeta en el sentido en el que esta persona comunica a su audiencia lo que la palabra de Dios le ha dicho. Entonces, fíjense, hermanos, por eso decía esto al principio, tenemos que considerar ampliamente nuestra relación, el énfasis que nosotros le colocamos a estos elementos interpretativos, a estos elementos que parecen teóricos al momento de preparar nuestro mensaje. No sé cómo preparan sus mensajes. Capaz alguno, para evitarse todos estos líos, dice, bueno, yo me compro un libro que dice sermones durante un año y te presenta 365 sermones, ¿no? Son 7 tomos, me parece, de distintos temas. Entonces uno va, dice, bueno, hoy día es el día tantos, cuenta hasta el sermón para tal cosa. Y te da el bosquejo, te da los versículos paralelos, te da una idea de, vos tienes que solamente hablar. Y alguien dice, bueno, me evito el trabajo de quemarme los ojos, entonces simplemente compre. Algunos incluso, esto normalmente se ven estudiantes de seminario, a veces, los que ya están cansados de tanta tarea, dicen, bueno, ¿para qué comprar el libro? Gasto de plata. Entonces van al internet, sermones.com, ¿no? ¡Pam! Un enter, y ahí todo el sermón escrito, desde la bienvenida hasta el amén. Y bueno, un montón de cosas. Alguna vez incluso yo vi que entre seminaristas, por la falta de tiempo y demás, decía, che, alguien predicaba un domingo y al otro domingo le tocaba a otro y dice, che, mira, no he preparado mi sermón, ¿cuánto me vendes tu sermón? Y bueno, alguna vez en broma solíamos decir nosotros, bueno, si tiene griego te va a costar más, si tiene hebreo un poquito más, pero si no tiene nada de eso, bueno, el precio es relativamente barato. Bueno, hay tantas cosas que uno conoce, uno ve en la realidad de ser estudiante, pero a veces se plasman en la realidad de ser pastor, de ser líder, de ser, ¿qué les digo? Pastor de jóvenes, presidente de jóvenes, en el hecho de ser anciano. Pasa. Y muchas veces por esos roles que nosotros hemos ido adquiriendo, dejamos de lado poner énfasis y prioridad a los elementos de interpretación. A veces el pastor tiene que hacer de albañil, tiene que hacer de taxista, tiene que hacer de diácono, el pastor hace de todo, y cuando tiene que preparar su mensaje, el pastor no puede hacer esto que estamos diciendo aquí, hacer investigación, proponer una tesis. No, el pastor no tiene tiempo para eso, y lo único para lo que tiene tiempo es para decir, bueno, hermanos, no sé, por ahí alguna verdad de una lectura devocional, comentario McDougall, comentario McDonald, bueno, los más fáciles de entender, Barclay, Tata, una lecturita, ya, bueno, entonces ya interpretado, va al púlpito y lo predica. Tal vez no está diciendo mentiras ni nada, pero está dejando de lado la profundidad de la riqueza del conocimiento. Esto no solo lo digo yo, esto lo han reconocido diferentes hermanos en diferentes tiempos. Hay un libro del pastor John MacArthur que se llama Predicación Expositiva, en donde dice que para predicar, para preparar un sermón bien elaborado, uno tendría que estar por lo menos 8 horas durante 2 semanas metido en su estudio. Bueno, tal vez en el contexto norteamericano eso puede funcionar, pero en el contexto latino ustedes saben y son conscientes de que tal vez para nosotros no da, porque somos polifuncionales. Tenemos un montón de actividades. Pero sopesando ese hecho, hermanos, hermanas, el primer desafío, antes de
sorprenderse, o incluso antes de decir, no, no puedo predicar con tantas cosas, no, mejor lo dejo ahí. El primer hecho es saber que la enseñanza, el estudio y la interpretación bíblica es una tarea seria. Es una tarea que requiere tiempo, que requiere dedicación, que requiere trabajo. Y no es solamente cuestión de una lectura superficial, es cuestión de ponerle tiempo, de dedicarle esfuerzo, de dedicarle las ganas. Miren, eso es lo que hoy día nos falta, me parece, ¿no? Darle el tiempo necesario a la preparación, al estudio de los escritos. Y alguien preguntará, bueno, profe, hemos hablado de la importancia de las escrituras, en la importancia de considerar los elementos contextuales, hermenéutica y todo, pero háblenos un poquito de la gramática. Creo que va por ahí esto de la charla. Bueno, gramática. Algunos, en vez de gramática, lo llaman dramática, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entras en profundidad en este tema de la gramática, a veces la cabeza de uno queda dando vueltas por aquí y por allá. Y esto es verdad, ¿no? Y lo pueden constatar muchos de mis estudiantes. He tenido un montón de estudiantes de ingeniería, médicos, abogados y demás, y saben que es una respuesta que yo he encontrado que es común. Siempre casi me han dicho esto. Uy, profe, dice, no, yo me salí de la ingeniería, o yo he terminado la ingeniería, dice, apenas los cálculos, 8 cálculos. Apenas yo pensé que eso era difícil, pero ahora que entra en la gramática dice identificar palabras, identificar construcciones, identificar el sentido de una palabra, hacer diagramación. Es igual de complicado que hacer cálculos. No sé, profe. Y muchos tienen ese sentimiento, se los comento así. Porque la gramática es parte esencial de lo que es la hermenéutica correcta al momento de acercarnos a las escrituras. Decía el pastor Freddy, hay que tener cuidado en este tiempo, hay que tener cuidado de cómo se interpretan las escrituras. Y claro, se tiene cuidado, o una de las formas de tener cuidado al momento de interpretar las escrituras es considerar los elementos que la hermenéutica me propone. ¿Y cuáles son esos elementos? Historia, lo literal y lo gramático. En este caso, nosotros estamos hablando de lo gramático en el Nuevo Testamento. No estamos tomando el Antiguo Testamento por una razón, que es que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo. Y al ser escrito en hebreo, la cualidad de los hebreos no es tanto la utilización de las palabras o la construcción de la gramática. Claro, sí es importante y se considera también, pero no es tan relevante como lo es en griego. Para la construcción o para el lenguaje hebreo, lo más importante es las figuras de dicción que se utilizan al momento de elaborar un escrito. Entonces, cuando se va al Antiguo Testamento, hay que ponerle sumo interés en cómo construye el escritor lo que está queriendo comunicar. Porque ellos son ricos en figuras, ricos en imágenes, ricos en descripción poética, una descripción paralélica increíble, pero para eso tienen que utilizar un montón de palabras. A diferencia del griego, para expresar algo, no utilizaba una enorme cantidad de palabras, sino que utilizaba las palabras precisas con un contenido específico que quería comunicar algo que el escritor estaba pensando, ¿no? Entonces, por eso hablamos del Nuevo Testamento y no tanto de Antiguo Testamento. De nuevo, no es que la gramática no sea importante en el Antiguo Testamento. Sí es, pero lo es más en el Nuevo Testamento. La gramática como tal, hermanos, históricamente siempre fue parte de la educación básica, especialmente en el Imperio Griego. Desde tiempos de los griegos de la época clásica, Aristóteles, Platón, Xenófanes y demás, se instituyó una especie de instituto, una especie de escuela de preparación, ¿no?
como un liceo. Y ese liceo o ese lugar de aprendizaje, que estaba liderado normalmente por los filósofos de aquel tiempo, tenía 3 pilares, ¿no? Y esos 3 pilares casi siempre eran las de tórica. Había una enseñanza de lo que es de tórica, de lo que es lógica o pensamiento espacial, un poquito de matemáticas, y todos, durante mucho tiempo, ya pasando al Imperio Romano y más allá, se ponía énfasis en la gramática. Claro, también se incluía la gimnasia en muchos casos, pero por lo menos 3 eran los pilares de la preparación básica de las personas históricamente hablando: retórica, lógica y gramática. Entonces, la gramática, ahí entra este punto, la gramática era especialmente considerada al momento de decir que uno era o no educado. Entonces, estos elementos gramaticales existieron desde el periodo del griego clásico, de la Grecia clásica, hasta pasados años con el Imperio Romano, el Imperio Bizantino y demás, y han perdurado hasta nuestro tiempo. Los griegos cultivaron una forma de gramática muy precisa, ¿no? Tanto así la experiencia que se tiene con el griego, que el doctor Samuel Pérez Millos, un hermano que escribe bastante acerca de comentarios de la Biblia, especialmente exegéticos, dice esto. Él decía esto, no en una conferencia en Buenos Aires, decía esto: el griego es la matemática del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que el griego utiliza las palabras exactas, no divaga introduciendo palabras que simplemente sirven para hacer algo más grande. No. Cuando tú hablas, o cuando el griego quería comunicar un mensaje, utilizaba una palabra específica. Y esa palabra específica, incluyendo tanto sustantivos, verbos, adjetivos, preposiciones, incluso los artículos, tenían y tienen una función importantísima al momento de entender ese mensaje. Por eso creo que él dice esto, ¿no? El griego es la matemática del lenguaje, porque es preciso. Y ustedes se acordarán que en matemática no se puede cambiar un número ni un signo, porque cuando cambiamos de número o signo, el resultado es otro, ¿no? Cuando eliminamos un más, cambiamos por un menos, o nos comemos ahí una multiplicación, una división, etc. El resultado, por un paso chiquitito, es otro. Y en el caso del griego, en el caso de la gramática, es el mismo principio. Cuando vamos al Nuevo Testamento y pasamos por alto lo que para nosotros es obvio en gramática y simplemente leemos el mensaje como un todo, pero no desgajamos en lo más que nosotros podemos, en lo más chiquito que podemos, bueno, estamos perdiendo de vista lo rico, estamos perdiendo de vista lo fundamental, y a veces incluso estamos fallando en el propuesto que nos hemos puesto al principio, que era entender las escrituras. Entonces la gramática no es simplemente cuestión de hermenéutica o cuestión de que algo se le ha ocurrido a alguien decir en este tiempo. No, es histórico. Es más, es tan histórico que responde incluso a la forma en la que el apóstol Pablo utilizaba las escrituras, responde a la forma en la que Esdras conocía o habló de la ley en tiempos de la reconstrucción en los muros allá en Jerusalén, en el tiempo de la vuelta de la cautividad. O sea, gramática no es solamente cuestión teórica. La gramática es la que se vive cuando se habla de la interpretación. ¿Sí? Entonces los griegos tenían algo muy específico cuando hablaban de gramática. Los escritores del Nuevo Testamento, que están ubicados todos ellos en el primer siglo, desde el año 40 más o menos hasta el año 100, que empieza por lo menos según lo que conocemos desde el Evangelio según Marcos y termina en el Evangelio según Juan, a todos ellos, de un trasfondo, la mayoría de ellos de un trasfondo hebreo, conocían la gramática, pero conocían la gramática del griego corinto. Cuando uno hace estudios de gramática, y esto lo dice el doctor Daniel Steffen, los que estuvieron en algún momento, me parece que estaba ahí en el seminario en Buenos Aires, pero cuando uno hace estudios en el Nuevo Testamento,
uno se va a dar cuenta que, aunque todos los escritores escriben en el griego koiné y utilizan el griego koiné, tienen diferencias en sus construcciones. Por ejemplo, cuando tú lees a Pablo en griego o incluso en castellano, tú te vas a dar cuenta que el pensamiento de Pablo es más argumentativo. Simplemente leer Romanos. Cuando vas a Romanos, lo que pasa es que tú lees argumentos, argumento, ¿no? Es como una retórica, pregunta, respuesta, pero a base de argumento. Y cuando tú vas y consideras a Pablo y luego consideras o vas a leer Primera Juan, te vas a dar cuenta que la forma en la que ellos utilizan el griego no es la misma. No es la misma. Incluso el tipo de palabras que cada uno de ellos utiliza no es la misma. ¿Por qué? Porque la comunicación del mensaje que ellos querían dar era específica en cada uno. Entonces, la gramática siempre estuvo presente. Y nosotros también debemos darle ese énfasis cuando hablamos de estudiar. ¿Sí? Y bueno, vamos terminando con esta primera sección. Cuando hablamos de estudiar gramática, una de las preguntas importantes que siempre surge es, bueno, hermano, ya que usted nos está diciendo gramática, ¿qué versión nos aconseja de la Biblia para poder estudiar gramática? Porque yo no conozco griego, no conozco hebreo, entonces, hermano, mientras no conozca y capaz nunca lo conozca, entonces tengo que estudiar en castellano. Entonces, ¿qué versión podemos elegir? No hay una versión específica, no hay una versión única que uno pueda escoger. Pero sí hay una idea, un principio que nos puede guiar para elegir una versión u otra. El doctor Gordon Fee, en un libro que se llama Lectura Eficaz de la Biblia, y también el hermano, si ustedes lo han escuchado, a Suhail Michelén, en su librito que tiene De parte de Dios y delante de Dios, un libro de predicación expositiva, se enumera tres tipos de interpretación o de traducción de la Biblia. Todas las Biblias que nosotros tenemos en castellano son el resultado de un objetivo, ¿no? De un objetivo. Los que son por ahí los videonautas, después de esto van a buscar información en YouTube y todo eso, pueden buscar, hay un seminario, una conferencia que dictó el doctor Esteban Vogt en Buenos Aires en 2017 que se llama Traducciones de la Biblia. Les animo a que busquen y van a entender un poquito más acerca de lo que ahora estamos hablando. Miren, cuando hablamos de qué Biblia puedo utilizar, hay tres tipos por lo menos los más comunes, tres tipos de traducción. Biblias que son de traducción de equivalencia formal, Biblias que son de traducción de equivalencia dinámica o funcional, y Biblias que son de traducción libre. Las Biblias de traducción libre son aquellas que no se ha trabajado en base a un equipo de traducción, sino que se le ha dado, una persona se ha tomado el trabajo de buscar los documentos, de hacer su propia interpretación y ha sacado esa Biblia. No hay un equipo que haya organizado y controlado la traducción. Las traducciones de equivalencia dinámica, cuando van a los textos hebreo y griego, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, no le ponen tanto énfasis a los tiempos verbales, a la función de los sustantivos, a la cantidad de preposiciones, no le ponen tanto énfasis. La importancia para ellos es tratar de sacar el mensaje de esos pasajes y plasmarlo en la nueva traducción para el idioma para el cual se está traduciendo. Entonces, no es lo literal, sino simplemente es algo más del mensaje, lo que está dentro del pasaje. Pero normalmente cuando se habla de estudiar o de considerar los elementos gramaticales, está el elemento o están las Biblias de traducción de equivalencia formal. Estas Biblias ya son las que siempre están tratando de mandar lo más que puedan del texto original, hebreo o griego, al castellano. Y una de esas versiones nosotros manejamos constantemente, que es la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 es una Biblia para estudiar la gramática. Esa es la ventaja. Por eso es tan común y tan usada por nosotros. Tal vez no lo sabíamos, pero es una buena versión.
Pero no solamente la Reina Valera 60, sino otra versión que también es de este mismo tipo, es la Biblia de las Américas. Estas dos versiones responden a lo que llamaríamos una traducción de equivalencia formal. Si tú quieres estudiar gramática en un pasaje bíblico, no te pongas a hacerlo en la Biblia Dios habla hoy, en la Biblia traducción lenguaje actual, en otras Biblias, porque no son como están en los documentos originales. Son más un comentario que una traducción literal. No digo que están mal, de ninguna manera. Pero si yo quiero considerar lo literal, lo gramático en un pasaje, por lo menos debo tomar estas dos, ¿no? Para aplicar la gramática. Ahora, cuando yo quiero tener una idea completa, una idea más amplia de lo que está en ese pasaje, obviamente puedo tomar las Biblias de traducción dinámica, las Biblias de traducción libre y compararlas todas, y así tengo una idea más clara, mientras yo no conozca el griego. Cuando ya conozco el griego o cuando ya conozco el hebreo, es mi responsabilidad ir a estos idiomas. Entonces, hermanos, miren, hablar de la importancia de las escrituras o de la importancia de la gramática no es cosa de simplemente, eso es para los estudiantes de Biblia, eso es para los teólogos, no. Es un paso fundamental para todo aquel que estudia, comunica y está relacionado, está familiarizado constantemente con las escrituras. Tal vez algunos de ustedes enseñan a los jóvenes, o tal vez algunas enseñan a las hermanas, tal vez alguno hace ministerio desde el púlpito, tal vez alguno hace misiones, tal vez alguno hace evangelismo, discipulado, bueno, distintos ministerios. No importa, porque todos parten de un mismo lugar, que es las escrituras. Porque la base fundamental del trabajo de la iglesia no es la tradición de la iglesia, o no es tanto como lo hace la denominación, no es tanto, sí pesa en alguna manera en el formato, pero ¿de dónde parte el contenido de ese ministerio? ¿Saben de dónde parte? Parte de la Biblia. Y si el contenido que nosotros vamos a dar no tiene un fundamento, no tiene un buen trabajo exegético, explicativo, hermenéutico, como quieran llamarlo ustedes, la pregunta es, ¿qué mensaje vamos a dar? Por lo tanto, considerar la gramática es un trabajo amplio, es un trabajo que implica tiempo, esfuerzo, pero es un trabajo que trae bendición y trae los frutos de haber realizado por nosotros, con la guía del Espíritu Santo, con la dedicación y esfuerzo, trae algo, un producto que tú vas a dar a la iglesia, pero un producto de cuya convicción tú no vas a tener. Y eso te lo digo por experiencia, muy diferente enseñar lo que dice un comentario. ¿Cómo conoces al comentarista? ¿Cómo sabes cómo piensa el comentarista? ¿Qué garantía tienes de que ese comentarista realmente ha hecho un buen trabajo? No digo que hayan hecho un mal trabajo, me parece que ninguno, pero aún así, tú que tienes la oportunidad como estas conferencias y tal vez estás en el escenario, me parece que tú, que tienes todavía la oportunidad, es tu deber como creyente, no solamente como estudiante, sino como creyente, el hecho de aplicar, considerar la palabra de Dios realmente como palabra. El día de mañana vamos a ver algunos casos que son bien interesantes. Vamos a ver qué cosa de la gramática entra, porque no todo de la gramática es importante cuando hablamos de interpretación. Hay por lo menos 3 campos que son importantísimos cuando hablamos de aplicar, de la importancia de la gramática en el estudio del Nuevo Testamento. José, muchas gracias. Yo creo vertiste bastante información. Estoy muy agradecido. Yo creo que todos los que escucharon esta capacitación seguramente están muy desafiados. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Los que participaron de esta exposición, algunos si quiere preguntar, tómese la libertad de poder hacerlo. Cualquiera puede preguntar para ampliar un poco más algún concepto o algo que no quedó claro. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Bueno, algo que me quedé pensando, ¿no? Es acerca de
una manera práctica de aconsejar o ver a los hermanos a la hora de leer e interpretar la Biblia. Porque nosotros como estudiantes sí tomamos en cuenta lo que es el estudio exegético, pero ¿qué aconsejar a los hermanos de la iglesia? Porque no podemos decirle no, que ellos también vayan a su casa y hagan una exégesis, porque no están familiarizados con eso, porque no saben por dónde empezar. Entonces, ¿cómo ayudar a los hermanos para que puedan leer e interpretar dentro de todo correctamente y no al revés, digamos? Ok, gracias, Ariel. Bueno, te comento una experiencia y bueno, para todos también la misma experiencia. Yo pasé 4 años de griego en mi tiempo de preparación como estudiante y bueno, a los 4 años, cuando tú sales del seminario, tú crees que eres una enciclopedia andante, ¿ve? No sé si les pasa a ustedes, ¿ve? Pero por todo lo que tú vas conociendo dices, ajá, ahora ya sé. A ver, ¿quién me pregunta? Yo le respondo porque yo me las sé todas. Y bueno, mucho más para aquellos que conocemos griego. Y bueno, yo fui auxiliar de griego durante 3 años del doctor Miguel Wheeler, profesor de griego. Y bueno, yo tenía más, como pues, más cancha. Yo era casi como profesor. Mis estudiantes, mis compañeros eran casi mis estudiantes, porque yo revisaba sus repasos, sus exámenes. Y bueno, yo decía, yo sé griego. Y claro, en mi inocencia, y digo así, inocencia, yo un domingo, me acuerdo, fui a la iglesia y me tocaba predicar. Y bueno, yo me subí al púlpito con todas las ganas, motivado, ahí, iluminado por el Espíritu Santo, con poder. Y claro, yo había preparado mi mensaje considerando el griego. Y claro, cuando yo subo al púlpito, yo digo, bueno, hermanos, el apóstol Pablo utiliza este verbo que es un presente activo, indicativo, tercera persona singular, porque utiliza más adelante un imperativo, exhortativo y tal, y tal, y tal. Y claro, los hermanos, te das cuenta, ¿no? Cuando alguien dice, te mira y es como que un cucu, ven, no sé dónde estará, no sé. Yo veía eso, pero decía, esos hermanos no son espirituales, son carnales, no entienden el mensaje de la palabra de Dios. Eso me pasó un domingo. Al otro domingo, yo volví con el griego, pero esta vez ya no dije, y así dice Pablo, sino yo dije, para que me pongan un poquito más de seriedad, dije, así dice el griego, hermanos, el griego tal cosa, el griego tal cosa, y casi siempre repetía, así dice el griego. Bueno, terminé mis 45 minutos de prédica y un hermano mayor en la iglesia se para, levanta la mano antes de que yo me baje del púlpito y dice, hermano, pastor José, me dice, quiero preguntar algo, me dice. Y bueno, yo le digo, bueno, hermano, debe ser una pregunta teológica, me va a preguntar acerca de la salvación, acerca si es un subjuntivo o un imperativo. Yo estaba, uy, ¿qué hago ahora? Y lo que me pregunta el hermano me dice, hermano, dice, preguntarle, ¿quién es ese griego del que usted habla tanto? Y bueno, yo no sabía qué responderle porque no era nadie, era simplemente la cita, la forma en la que estamos acostumbrados. Desde ahí yo voy viendo eso lo que tú preguntas. En la iglesia, decirle a un hermano mayor, todo hermano vaya a hacer exégesis, haga diagramas, griego, hebreo, estudio de palabras, no, pobre, nunca va a terminar, ni siquiera va a empezar. Entonces creo que ahí los estudiantes de Biblia, o sea, nosotros jugamos un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la habilidad, hemos aprendido las herramientas y lo que nos queda a nosotros es más un acompañamiento en el hecho de hacerles a ellos entender las escrituras. Y esto lo digo por experiencia. Había muchos hermanos en la iglesia que no entendían muchos versículos. Pero cuando tú te sientas con ellos y te dicen, bueno, hermano, revisaremos juntos las escrituras, cuando tú vas con ellos, tú mismo te sientes desafiado a considerar aquellas cosas que son académicas, las pones en un plano ministerial. Entonces, un elemento práctico de la importancia de la gramática es el hecho de que el que aprende, y ustedes que han decidido tomar estas conferencias o estudiar en el seminario, ustedes se constituyen en mediadores entre lo académico y lo ministerial o lo eclesial. Entonces, para mí, ahí está el punto importante. ¿Por
que no es fácil decir a un hermano que no está acostumbrado a la lectura, que no está acostumbrado a la investigación, que no está acostumbrado a la reflexión lógica, que le cuesta, decirle, hermano, haga esto. Va a ser muy difícil o improductivo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que lo que queda es que ustedes hagan ese acompañamiento, medien el aprendizaje. Entonces, para mí es una forma práctica que muchas veces en muchas iglesias sí he vivido. No, claro, algunos lo entienden bien, algunos lo entienden mal. Acá en el norte argentino, cerca de Humahuaca, yo alguna vez utilicé el griego, pero lo entendieron de una mala manera. No todos, uno o dos hermanos. Y cuando hablé de traducciones bíblicas, uno me agarró al final del culto y me dijo, hermano, usted no debe utilizar otra Biblia sino la 60, porque no hay otra Biblia. Y cuando yo utilizo mi Biblia, yo no utilizo el vosotros, el decís o el vos, porque no soy español, ¿ven? Así como ven, soy boliviano. Entonces, cuando yo digo os, vosotros, yo le cambio por ustedes, les, algo más castellanizado. Y este hermano al final me dijo, hermano, ¿qué será tu Biblia? No sé, ¿qué Biblia tienes? Yo le dije, hermano, es la Biblia normal. No, hermano, esa Biblia está mal. Y bueno, algunos lo entienden, algunos no lo entienden, pero para mí lo más práctico es ser mediador. Porque decirle que lo haga solo o darle tú una explicación exegética, no, pero sí un acompañamiento. Y de eso sí te muestro. Me parece que eso es la respuesta, Ariel. No sé si estoy dentro de lo que estabas esperando. Sí, estaba. Muy bien, gracias, Ariel. Buenas noches, Pastor Rubén. Buenas noches también a todos los participantes. Bueno, tenía una pregunta que tal vez, puede ser tal vez una pregunta inocente por ahí, ¿no? Es decir, si representa algún peligro la gramática en el momento de traducir o en el momento de interpretar la Biblia. Como tal, la gramática no, pero hay una diferencia que se debe hacer en algo que incluye la gramática. Hemos hablado de hermenéutica histórico, gramático, literal. Pero algunos con literal, ¿no? Dicen, bueno, el profe ha dicho gramática, entonces vamos a un pasaje en los evangelios donde dice, si tu ojo te es ocasión de caer o tu mano, bueno, dice, sácatelo. Y si tú aplicas la gramática literalmente en este pasaje, vas a salir mutilado, ¿no? Entonces, no es la idea esa. Hay muchos que confunden lo literal gramatical con el literalismo, ¿no? Entonces, un peligro es pensar que la gramática lo puede solucionar todo. Hay que tomar en cuenta elementos importantísimos. Mira, por ejemplo, puedes estar tú estudiando a Pablo o a Juan o a Santiago y tú puedes encontrar una palabrita. Te hago un ejemplo de una palabrita. Digamos, como, ¿no? Así como. Es una conjunción unida a un como, más como un adjetivo de comparación. Pero si tú tomas literalmente estas dos construcciones, así como, tú vas a ver que ese como está introduciendo una comparación que puede estar en la vida real. Pero te puedes estar olvidando de algo fundamental, que ese como, en ese punto, no es literalmente o no funciona como un adjetivo de comparación, sino más bien que nos da la introducción para un símil o una metáfora. Entonces, cuando consideras las figuras de dicción antes de considerar literalmente la gramática, te evita de tomar el camino equivocado. Entonces, sí es un peligro la gramática cuando no consideras los otros elementos que participan de la hermenéutica, que es la historia y la historia y la parte de lo literal, de la literatura como tal, ¿no? Si todo gramática, obviamente descuidas la cultura, descuidas el contexto sociocultural, descuidas lo que hay en el fondo, el contexto previo, el anterior, el inmediato, el más amplio, bueno, descuidas todo. Entonces, la gramática siempre viene acompañada de lo histórico y de lo literal. Ahí es mediada, no se vuelve tan literalista. Pero sí, obviamente, si solo es gramática y gramática,
como lo vas a tratar como un texto de gramática y va a ser otra cosa, va a ser más mecánico, más muerto. Ahí sería el peligro, Daniel. Bueno, buenas noches, pastor. Le quería hacer una pregunta. Bueno, a mí me pasó hace bastante. Me acuerdo que empecé a usar diferentes versiones de la Biblia. Y como que eso, creo que hace rato lo había comentado, que a muchos de jóvenes le cuesta tal vez poder aceptar. Y como decía usted, la que usamos siempre es la Reina Valera 1960. Entonces, ¿cómo hacer para que los demás puedan también introducirse y buscar o leer otras versiones para poder entender un poco mejor? Bueno, tradicional, históricamente y producto de la época, utilizamos la 60, ¿no? Hay un libro que escribe el doctor Pablo Deiros que se llama Historia del Protestantismo en Latinoamérica, ¿no? Un buen libro, no sé si ya lo han leído los que han pasado, Daniel, Ariel. Es un buen libro que habla de muchos eventos que, bueno, de los cuales ahora mucho resultado. Pero la Reina Valera 60 es una versión muy popular por, diría, dos razones. Una de esas razones es la razón histórica. La 60 llega a través de los misioneros a Latinoamérica, de los misioneros que han venido del continente, del viejo continente, en su momento, ¿no? Cuando ellos han venido, claro, autores de las sociedades bíblicas unidas o británicas, y venían, y claro, lo que tenían es la Reina Valera 60. Y eso se ha diseminado por las iglesias y ha quedado establecido históricamente. En segundo, me parece que otra de las razones por las que la 60 es muy popular es porque esta versión está ligado a un principio doctrinal de las iglesias más antiguas protestantes, que es el dispensacionalismo. Espero que me puedan entender con dispensacionalismo. Es algo de escatología, ¿no? Hay un autor, un reverendo, se llama Sirius Scofield, no es el Sirius de Harry Potter, para nada, sino Sirius Scofield. Él populariza, después de John Darby, populariza una idea que la UCE tiene, ¿no? En gran parte tiene, porque la UCE es dispensacional. Ahora no sé de qué, no sé si todos son de la UCE, pero la UCE es tribulacional premilenarista. Ahora, la 60 ha sido una Biblia que se ha quedado en el contexto protestante justamente porque cuando esa doctrina llega a Latinoamérica, estaba basada en una de las primeras, si no la primera Biblia de estudio en versión castellano, que era la versión de estudio Scofield, así ya se llamaba, no sé, el pastor no lo conoce. Ahora ya no lo conocen, ¿no? Ya antigua la Biblia, todos conocen MacArthur, ¿no? Piensan que MacArthur es la mejor y la única, es buena, pero bueno, como todo, ¿no? A todos nos falta algo y nos sobra algo. Bueno. Pero bueno, la 60 se queda por esa razón. La 60, cuando se inicia o cuando se traduce, es el resultado del trabajo de un hombre que básicamente hizo en el 1534, más o menos, Erasmo de Rotterdam, elabora el primer Nuevo Testamento griego que hasta entonces había, ¿no? En el siglo XVI recién aparece el primer Nuevo Testamento en griego, elaborado por Erasmo de Rotterdam. Y se imprime en la imprenta de Gutenberg. Va a ser un poquito más allá, también dentro del siglo XVII. Entonces, la Reina Valera 60 es el producto de ese Nuevo Testamento. Ahora, a ese Nuevo Testamento se le conoce como el Textus Receptus o Textus Receptus o el texto recibido, ¿no? Y bueno, durante muchos años no había nada de problema con eso y la gente recibía la 60 y nadie decía nada porque era la Biblia más popular, no había nada. Entonces, hasta que en el siglo XX se tiene un descubrimiento grande, que es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. No sé si han escuchado acerca, ¿no? Cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, se descubren documentos de griego y hebreo de la Biblia, pero que diferenciaban del primer Nuevo Testamento griego, que
donde está basado la 60. Entonces, como que los grandes investigadores ya tenían como que un poquito de duda. ¿Por qué tiene este Nuevo Testamento esto? Pero cuando vamos a estos papiros o pergaminos, no es así, es muy diferente. Entonces, se hace una revisión. Y en esa revisión, ya como que hay las sociedades, que son diferentes, toman un rol protagónico. Las sociedades bíblicas unidas se da el trabajo de hacer una revisión de los manuscritos, y al hacer esa revisión tratan de ser lo más fieles a los documentos que habían encontrado. Entonces sacan la Biblia de las Américas. Cuando tú revisas la Biblia de las Américas y la comparas con la Reina Valera 60, casi es igualito. Pero tú vas a encontrar en la Biblia de las Américas palabritas que están en cursivas o están echaditas más o menos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la Biblia de las Américas considera que esas palabras que están así en cursivas no están en los documentos más antiguos y más confiables del Nuevo Testamento. Entonces, como no están, las 60 lo ponen como si estaban, pero la Biblia de las Américas te dice, parece que no estaban. Y por eso te dice, bueno, es que no estaban, no lo encontramos y hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, cambiar ahora de traducción es muy difícil. Y como vos dices, me parece que va por ahí la pregunta, los jóvenes tienen un problema serio con las Reina Valera 60, las Américas, incluso con la NBI, porque dicen, ¿qué lenguaje será esto? Porque no entendemos, queremos una Biblia sencilla, ¿no? Por eso prefieren la traducción del lenguaje actual, la traducción, algo que se entienda. En primera, no son malas versiones, pero no son versiones para estudiar la Biblia, son versiones para conocer el mensaje, conocer algo de lo que se está diciendo, pero si se quiere estudiar como tal, no son versiones tan recomendables. Entonces, cambiarles a los chicos, decirles, no utilicen eso, utilicen las 60, si no están en disciplina, o si no van a participar en los juegos, bueno, nadie te va a hacer caso, ¿no? Porque es muy difícil cambiarles eso. No, sí, pastor de jóvenes durante 5 años, nadie ha querido cambiar sus Biblias, ¿no? Incluso a mí me han hecho cambiar mi Biblia, tenía otra versión, pero bueno, mi Reina Valera siempre estaba guardada, así que difícil hacer cambiarla. Pero yo creo que, como dice Pablo en 1 Corintios 3, en la medida en que vamos madurando, pasamos de tomar leche a comer comida sólida. Y en la medida de nuestra madurez, aquello que nos resultaba suficiente en un tiempo, nos va a resultar insuficiente en un momento. Y es el momento, justo me parece a mí, para que nosotros podamos recomendar, bueno, es una mejor Biblia, puedes estudiar de mejor manera y hacer. A mí me gustaría hacer una pregunta, pero también por ahí va más referido a lo que hizo el hermano Daniel, pero él lo hizo en cuanto al griego, ¿no? Bueno, algo en cuanto al si podría ser de tropiezo o no, ¿no? Ahora, nuestra interpretación, la interpretación que por ahí nosotros hacemos como estudiantes o como, no sé, el día de mañana podemos llegar a exponer, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que la interpretación que nosotros estamos haciendo es la correcta? O sea, porque hoy en día tenemos muchas herramientas como para leer, sacar e incluso reinterpretar lo que ya interpretaron. Entonces, ¿cómo nosotros, para tener esa seguridad, cómo podemos estar seguros de que aquella interpretación que hicimos es la adecuada y la correcta y no estamos transmitiendo algo malo? Porque muchas veces nos pasa también de que escuchamos en el púlpito y decimos, no, este hermano está mal, y por ahí nosotros nos toca subir y estamos haciendo lo mismo. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo un buen trabajo? Es una buena pregunta. George Ladd, hay un libro que se llama Exégesis del Nuevo Testamento, es un libro antiguo ya, claro, hay versiones modernas, elabora, si no estoy mal, 15 o 17 pasos para hacer exégesis, ¿sí? Bueno, empieza diciendo, conoce el texto, delimita el texto, anda al griego y un montón de cosas. Uno de esos últimos pasos, él dice,
no sé, terminando todo tu trabajo personal, anda, consulta los comentarios. Ahora, esto lo he vivido también en la práctica. Yo me acuerdo que, bueno, y ahora, aunque este año un poquito de diferente manera, pero yo me acuerdo que cuando salí del seminario, hojas por aquí, hojas por allá, hojas por acullá, todo ahí con griego, con escribiendo, y era medio loquito en mi cuarto, ¿no? En mi pieza, porque tenía un montón de hojas que hablaban de griego, y yo siempre me preguntaba, pero lo que estoy haciendo del griego, ¿está bien? ¿No está bien? Y siempre tenía esa duda, incluso conociendo el griego, peor aquellos que no conocen mucho o casi nada de griego, ¿eh? Entonces, con el pasar del tiempo, yo me di cuenta de algo que a mí, y te digo esto como una experiencia personal, probablemente no es lo general, pero es algo personal. Mira lo que me pasaba a mí. Yo tomaba un pasaje para predicar. Yo decía, bueno, voy a predicar este pasaje. Y no consultaba, cuando estaba estudiando, no consultaba a ningún comentario. Nada. Ni siquiera una Biblia de estudio, sino una Biblia normal. Nada más. Tomaba mi Biblia normal y empezaba a leer esa Biblia normal en castellano, luego en griego, y luego con lo que mis profesores me habían enseñado, empezaba a analizar. Ustedes que no conocen griego, en castellano tienen que hacer, analizan las palabras, analizan los verbos, tiempos verbales, sustantivos, función de los sustantivos, oraciones dependientes, todo eso, ¿ven? Esquematizan las oraciones, identifican cuál es la palabra importante para estudiar o las palabras importantes para estudiar, y bueno, hacen ese trabajo, revisan el contexto anterior, el contexto histórico, leen versículos atrás, capítulos atrás, consideran quién ha escrito el libro, más o menos por ahí piensan cuándo pudo ser, a quién se estaba refiriendo, en dónde más o menos parece que, o sea, nada de ningún otro libro, solamente tu Biblia y vos, ¿no? Eso se llama no tener injerencia de otros autores, pero es tu trabajo personal. Y yo hacía ese trabajo, ¿no? En un momento iba a algún diccionario bíblico. El diccionario bíblico no te dice cómo se interpreta un pasaje, te da información de un lugar, de una palabra. Entonces, iba a un diccionario, buscaba y decía, esto puede ser esto, este contexto, este lugar. Entonces anotaba. Iba a un diccionario así general, que no me diga nada en específico del versículo, solamente a que me den pautas generales. Después de un tiempo de estudio, que normalmente era entre 2 o 3 días, yo ya tenía alguna idea de la verdad de ese pasaje. Entonces, después de haber escrito, haber hecho todos mis pasos exegéticos, mi griego, mi castellano y todo lo demás, en última, antes de hablar de esa doctrina, o de lo que yo había encontrado, mi trabajo, consultaba recién los comentarios que tenía en mi casa. Iba, abría un comentario, y yo siempre decía, no, ojalá diga lo mismo, porque espero no haber hecho herejía. Ese es el problema, ¿ves? Haces herejía. Entonces yo abría el comentario y leía y decía, y se parecía a lo que yo tenía, y decía, wow. Pero aún así no me convencía. Entonces iba a otro comentario y decía, a ver, ¿qué dice este? Y sacaba y y parecido a lo que tenía yo. Entonces había una comparación con 3, 4 comentarios, y lo que yo tenía era casi o era idéntico a lo que ellos tenían. Entonces, ¿eso qué me decía? Eso me decía a mí que el trabajo técnico o el trabajo en las pautas que me da la hermenéutica ha sido elaborado de manera correcta. Ahora, ¿cómo sabemos que de verdad estamos comunicando lo que dice la palabra? Para mí, una manera práctica es esa. Pero una manera general es que todo esto que estás haciendo sea en dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente esa fuerza que te impulsa, o esa persona, no fuerza, perdón, es la persona que te impulsa a la santidad. No, sino que es la persona que te dirige a conocer y a discernir las Escrituras. Entonces, aquí se nota con mucha más profundidad el trabajo del Espíritu Santo. Hay una dependencia. Eso no significa sentarte en tu silla y decir, Espíritu Santo, háblame, y quedarte ahí. No va a funcionar, al menos no me ha funcionado a mí.
no sé, capaz a alguien sí, pero no funciona así. La idea es que el Espíritu Santo entra en acción en vos cuando tú, con lo que has ido aprendiendo, pones de tu parte y el Espíritu Santo, como dice el mismo Señor, te guía hacia la verdad. El hecho de guiar no es que tú simplemente te quedas ahí, porque nadie te va a guiar cuando tú estás quietito. Te guían cuando tú estás en movimiento. Entonces, esa es la manera en la que, para mí, y lo que yo comunico en la iglesia, es para la manera en la que digo, bueno, de verdad, el trabajo que yo he hecho no es un trabajo herético, no es herejía, sino que es más bien, creo, el mensaje. Esa sería una forma personal, Jessica, de cómo yo he trabajado y trabajo normalmente. Puede haber otras maneras, probablemente sí, pero es una experiencia personal lo que